Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy les quiero hablar de un tema muy especial. Es un tema que desde hace mucho que se los quería preparar, pero por una cosa u otra se me ha ido pasando. Pero en estos días recibí un mensaje que justamente me pedían el tema de la comparación y me contaba esta persona que estaba pasando un muy mal momento porque además de que sí, estaba en un duelo amoroso, estaba comparándose con lo que estaban haciendo sus amistades, sus amigos de la escuela, en qué estaban, cómo les estaba yendo ya como adultos, dónde debería de estar. Así que dije, no se hable más, tenemos que hablar del tema de la comparación. Hace mucho tiempo, cuando yo era muy chica, escuché una frase de Roosevelt que decía, el ladrón de la felicidad es la comparación. Y para mí esto me ha acompañado y aunque al principio no lo entendía muy bien, ahora lo entiendo muchísimo y aparte es uno de mis mantras, porque yo me he dado cuenta que cuando estamos atravesando un mal momento, cuando estamos en crisis, cuando estamos en dolor, cuando estamos pasando por un momento en la vida doloroso o lo que sea, tendemos a compararnos todavía más. Pero vamos a hablar un poquito de la comparación. La comparación, si bien escuchamos que ahora con la era de las redes sociales, que está presente, que está teniendo repercusiones en, por ejemplo, en las y los adolescentes, que no nos hace bien por todo el tema de las redes sociales, la comparación ha estado siempre. Si podemos recordar desde que éramos unas niñas o unos niños, ¿puedes recordar ese momento en el que a lo mejor no recibiste eso que te hubiera gustado recibir, que alguien más tenía algo que tú querías tener? Yo me acuerdo cuando yo era muy chica que habré ido a lo mejor en primero de primaria y todas las niñas de mi escuela tenían una mochila en particular, de diferentes colores, pero era un tipo de mochila. No solamente las niñas de mi salón, sino también niñas más grandes y todas tenían esa mochila. Y yo me moría por tener esa mochila. Pero la situación económica de mis papás en ese momento, pues no me podían comprar la mochila, no me la compraron y me compraron otra mochila. Y yo me acuerdo haber sentido esa, ese sentimiento tan horrible de saber que eran, si no la única, de las únicas niñas que no tenían esa mochila. Y desde muy chiquitas, muy chiquitos, empezamos a compararnos. Es algo natural. Sin embargo, es algo que tiene muchísimo daño, nos hace muchísimo daño. Y cuando hablamos de la comparación, vamos a hablar de dos tipos de comparación. Uno, la comparación con las personas o con la idea que yo percibo que les va mejor que a mí. Que, ojo, es como yo lo percibo, es mi propia percepción. Y también, por el otro lado, con las personas, con la idea que siento que le va peor que a mí. Estas son percepciones. Y una vez estaba dando un taller y justamente estaba hablando del peligro de la comparación, de lo peligroso que puede ser el estarnos comparando. Y una de las personas que estaba en este taller me decía, a mí sí me sirve compararme. Me sirve compararme cuando a las personas les va peor que a mí. Si a las personas les está yendo peor que a mí, yo me siento bien conmigo misma. Y a mí sí me sirve compararme, cuando hablaba del tema de la comparación y el peligro de la comparación. Cuando yo tiendo a compararme, ya sea con las personas que percibo que les va peor que a mí o las personas que percibo que les va mejor que a mí, al final del día mi bienestar está atado en cómo le va a la otra persona. Si a la otra persona le va mejor que a mí o así lo percibo, me voy a sentir mal conmigo misma. Y si a la otra persona le va peor, entonces me siento bien conmigo misma. O sea que mi bienestar y mi paz y sí, y lo valiosa que me siento, mi valor, va a estar atado a las demás personas. Mi energía y mi enfoque va a estar dirigido hacia las otras personas. Y eso al final del día, pues es muy peligroso porque depende 100%, es como una veleta, depende 100% hacia dónde va el aire, hacia dónde va el viento. Hacia dónde va el viento es hacia dónde va cómo me siento yo. Le estoy dando todo ese poder a algo que aparte es mi percepción y esto es algo muy importante. Cuando nosotras o nosotros tendemos a compararnos, cuando nos estamos comparando, en verdad nos estamos comparando, uno,
con solo un lado de la persona, con solo una cara que yo estoy viendo, ya sea lo económico, lo relacional, la salud, lo que sea, el cuerpo, lo que sea, me estoy comparando con un lado, ¿no? Y siento que a la otra persona le va mejor que a mí. Y otra cosa, que solamente es un área, o sea, yo no puedo ver un todo, no comparo con un todo, sino estoy juzgando solamente un área de la persona. Y además, también cuando yo me comparo con alguien, me estoy comparando con una fantasía. Es una fantasía, es una idea que yo tejí en mi mente, que yo creé en mi mente, pero no significa que sea verdad. Significa que es una fantasía, que es una idea, es una historia que yo construí sobre la otra persona. Y esto es muy importante, porque tendemos a compararnos con personas que conocemos o que no, que es algo que pasa en las redes sociales. Vemos tanta información que decimos como que esa persona tiene la relación ideal, es que esa persona tiene todo lo que quiere, esa persona le va súper bien económicamente, esa persona tiene todo el éxito del mundo o lo que sea. Me estoy comparando con una fantasía, con alguien que yo estoy proyectando. Esto es muy interesante. Yo voy a proyectar mis carencias y mis anhelos en la otra persona. Si yo siento que a una persona le va bien en lo que sea y esa comparación conmigo son las áreas en las que yo me siento carente, en las que yo me siento defectuosa, en las que yo siento que me falta, que no soy suficiente. Estas son las áreas con las que yo me voy a comparar. Cuando me estoy comparando con alguien que le va, entre comillas, desde mi percepción, mejor que a mí. Alguien más exitosa, más exitoso, lo que sea, es una percepción y es una fantasía. Yo voy a proyectar que seguramente, si yo siento que a lo mejor, no sé, no tengo relaciones saludables, pues entonces yo voy a proyectar en esa persona estas fantasías. Y estas carencias, como si yo no tengo esas relaciones y esta persona tiene relaciones súper exitosas y el ladrón de la felicidad va a ser la comparación. Yo me acuerdo que cuando yo estaba atravesando el duelo, el último duelo del que les he platicado, que fue una relación que terminé justo antes de pandemia, en un momento en el que me acaba de regresar a vivir a México, en un momento en el que, pues, en cuanto entró la pandemia, porque llegué meses antes de la pandemia, me regresé de Estados Unidos a México, y en ese momento, pues, entramos pandemia, me quedé sin trabajo, terminé esta relación un poquito antes de pandemia, literalmente creo que no me acuerdo si un mes o algo, muy poquito antes de pandemia. Y aparte, yo siendo psicóloga, pues mis pacientes, los poquitos que había acumulado desde los meses que llevaba a México, pues me cortaron la terapia, me quedé creo que con uno o dos pacientes. Entonces yo no tenía ingresos, no tenía trabajo. Como acaba de llegar de vivir a México, pues estaba viviendo en casa de mi mamá pues, le estábamos cuidando el COVID porque era el inicio y no sabíamos qué onda, entonces yo no salía, total. Me sentía encerrada, sentía que no me estaba yendo bien, estaba regresando a hacer mi vida en México y en una de esas se me coló una foto de mi ex. Yo le tenía silenciado, no había manera de que yo no checaba sus redes, nada. Pero se me olvidó, habíamos hecho un Instagram de mi perrita, yo tenía un Instagram de mi perrita y se me olvidó por completo que en esa cuenta seguía a esta persona porque yo nunca me metí a esa cuenta desde hace muchísimo. Y me metí para cuestiones de un live que no sé qué, y me metí y la primera foto que me sale, y yo lo olvidé por completo, era la foto de mi ex haciendo un hike en senderismo en una montaña en Estados Unidos con sus amigos, pasándosela increíble y yo encerrada en Cancún sin trabajo extrañándole, con el corazón roto, sin dinero, todo. Y yo empecé a proyectar en esa persona, en mi ex, de no puede ser, yo estoy aquí estancada y la otra persona ya me superó y ya está como si nada y él sí puede tener amigos, él sí puede tener amistades, yo no puedo tener amistades, yo estoy aquí, ¿cómo puede ser? Y en ese momento me acuerdo la ansiedad tan grande que me dio. Y yo, aparte de todo, me estaba comparando con una fantasía. Yo me sentía estancada, yo me sentía atorada, pero realmente yo no sé qué estaba pasando con la otra persona. Y bueno, mucho tiempo después platicamos y sí, lo que yo había proyectado era por completo una fantasía, porque él no estaba como yo lo sentí, porque eso tendemos a hacer, es algo que yo veo mucho cuando trabajo el duelo,
con mis pacientes, como empezamos a fantasear y compararnos con esta idea de qué hace mi ex, qué no hace, qué hizo, qué no hizo, qué dijo, pero si ya está con alguien más, ya me superó, soy súper superable, soy súper olvidable y desechable, reemplazable, y yo estoy aquí extrañándole y pasándomela súper mal. Y bueno, todo esto que tendemos a hacer, nos estamos comparando con una fantasía, con una idea. Y uno de los retos más grandes en la vida, yo creo, pero sobre todo lo utilizo mucho en los duelos, es poder hacer un cambio. Esto es como yo lo veo como en una analogía. Mi atención, mi energía es como una luz, como de un faro. Y mi luz, cuando le estoy apuntando hacia qué hace mi ex, que no está haciendo, pero qué dijo, pero por qué no, pero que dice que siente que sí está con alguien más, mi atención, mi energía y mi enfoque, eso tan valioso que yo tengo, está por completo en mi ex. Yo soy un faro. Y lo que queremos lograr es poder poner esa atención y esa energía en mí, en qué quiero hacer, qué quiero lograr, quién soy, en qué me quiero convertir. Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces, dejar de ser un faro donde yo proyecto toda esta luz, toda energía hacia mi ex y poderla hacer la transición y convertirme en un reflector y empezar a enfocarme en mí. Empezar a enfocarme en qué quiero, qué estoy y en este momento presente, porque todo lo demás es una historia. Inclusive cuando nos estamos comparando con una fantasía, con una historia y con algo que no, muy probablemente no existe. Es algo con lo que yo estoy proyectándome. Entonces, qué fuerte porque mi bienestar, mi tranquilidad, lo estoy atando a otra persona, a otra cosa, a una fantasía que probablemente ni siquiera existe y me la voy a pasar muy mal. Por eso, para empezar a trabajar el tema de la comparación, que es algo tan común, y lo digo tan común porque esta frase tan poderosa de la comparación es el ladrón de la felicidad, lo podemos ver en un estudio que se hizo, si no mal recuerdo, en el 2008, donde a un changuito, había dos changuitos, y a cada changuito le daban la comanda de que le entregara algo al investigador. Y el changuito entrega lo que sea, la pelotita al investigador. Y al primer changuito que le entregan la pelotita, le dan un pepino y se empieza a comer el pepino y está súper contento el changuito y con su recompensa, súper orgulloso. Y al otro changuito le dan uvas. Y entonces el primer changuito que tenía el pepino, que ve las uvas, se siente como hasta traicionado y ve el pepino y es tan el robo de esta felicidad que tenía por el pepino, que hasta se lo avienta al investigador y está enojado porque, pues obviamente, digo, la uva es algo que él percibe mejor y entonces se enoja y avienta el pepino que en un momento, en un inicio, fue la recompensa máxima. Estaba feliz con su pepino, pero en el momento en el que vio que al otro changuito le dieron una uva, en ese momento el pepino fue una basura y hasta lo aventó. Y eso es interesante porque esto es algo que también nos pasa. Puede ser que estamos en donde estamos con lo que tenemos y vemos que a alguien más le va mejor y entonces sí, exploto. Y algo que es muy interesante es que me gusta mucho cómo lo maneja Mel Robbins cuando habla de la envidia. La envidia, que es esto que hemos hablado, como que escuchamos constantemente. Yo desde que era muy chica escuchaba lo malo que era la envidia, pero la manera en la que ella lo aborda es que la envidia es un feedback, es esta información de hacia dónde quiero llegar. En vez de sentir, de compararme y sentir esta envidia que me atora donde estoy, que no, como que ya ni siquiera quiero ver eso porque me hace sentir mal, me siento mal conmigo, como que creo que esto es una oportunidad importante porque o me puedo sentir mal conmigo cuando veo que alguien tiene algo que yo deseo, éxito en las relaciones, éxito en lo que sea, o puedo más bien utilizarlo como punto de referencia de que eso para mí representa el éxito en lo que sea. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto y es hacia donde quiero ir. Y entonces que me sirva como motor.
pero no que me sirva para sentirme mal conmigo. De la misma manera, si yo con otra persona que siento que le va peor que a mí, desde mi perspectiva, que me sirva para agradecer donde estoy en vez de sentirme como mejor que las otras personas. Una vez escuché una frase que, más que una frase, es un ejemplo que me encantó y decía, para poder tener el edificio más alto de tu cuadra, tienes dos opciones. Uno, destruir todos los edificios a tu alrededor y ya sea que tu edificio sea de una planta, dos plantas, no importa, va a ser el más alto, o que te enfoques en construir tu propio edificio. Y porque tendemos también luego, cuando nos sentimos mal con nosotras y nosotros mismos, tendemos a destruir a las otras personas que sí, inclusive admiramos. Como vemos personas, y por eso hay tanto hate luego a gente reconocida, porque esta envidia, en vez de motivarme y decir, eso es algo que yo quisiera, me da feedback porque no todo el mundo quiere lo mismo. No para todas las personas representa el mismo éxito, lo mismo el éxito laboral, relacional, espiritual, de salud, económico. No es lo mismo para todas las personas. Lo que yo anhelo es muy diferente a lo que tú anhelas. Lo que anhela otra persona es muy diferente a lo que tú anhelas. Pero cuando en vez de reconocer, eso para mí es el éxito, eso para mí me da el feedback de que yo quiero llegar ahí, en vez de reconocer eso y utilizarlo como motivación, fuera de eso, me pongo a destruir a la otra persona para sentirme mejor conmigo misma o conmigo mismo. O tendemos a criticar a personas y minimizar sus logros, como si es que esa persona lo tuvo todo, es que seguro y probablemente sí tuvo muchos privilegios, pero tendemos a minimizar lo que hacen las otras personas, pero es porque me siento mal conmigo. Y eso es uno de los problemas de la comparación. En vez de utilizarlo como referencia y decir, wow, eso me gusta, hacia allá quiero ir, eso me motiva, en vez de utilizarlo como motivación, es como, no, si esa persona lo tiene, entonces seguro hizo trampa, se lo regalaron o lo que sea. Como tendemos a destruir a otras personas y a tirar hate cuando muy probablemente, es más, dicen que los haters son fans encubiertos, disfrazados y no lo saben. Y podemos ser, la verdad, todas las personas tenemos la capacidad de ser hater de alguien más. Y cuando lo somos, piensa en esa persona que no te cae bien, esa persona como que, ¿qué tiene que puedes estar admirando? No sé, te lo dejo como tarea. Y yo también lo voy a hacer. Pero entonces, para poder empezar a detener el tema de la comparación, es reconocer que si tú eres una persona que se compara, eres una persona que tiene el hábito de compararse. ¿A qué me refiero con esto? Que no es algo de tu esencia, no es porque hay algo mal contigo y tienes que parar porque seguramente estás defectuoso o defectuosa o lo que tú quieras, no, sino más bien es que tienes este hábito. Y para dejar de hacerlo se necesita una práctica. Como cualquier hábito que vamos a dejar, no simplemente por escuchar un podcast o ver un video o leer un libro o ir un día a terapia, no solamente por eso vamos a parar de compararnos, pero poder reconocer que es una práctica, que va a haber días que me cuesten más trabajo y va a haber días que me cuesten menos trabajo. Y sobre todo cuando estamos pasando un bache en la vida, tendemos a compararnos más. Así que eso de cajón, reconocer que cuando ya nos la estamos pasando mal, la cabeza todavía es más canija y empieza a hacernos más daño con la comparación. Y deberías de estar aquí, y la otra persona está aquí, y sobre todo en los duelos, ¿no? Que yo lo veo muchísimo como terapeuta de duelos amorosos, las personas que están atravesando un duelo, cuando empezamos a compararnos de dónde debería de estar yo a esta edad. Es que yo a esta edad debería estar ya casada con hijos, o debería de tener esto, debería tener aquello, y en cambio de eso, estoy sanando esta relación que debió de haber sido un éxito, o mi expareja seguro ya está como si nada y yo estoy aquí extrañándole y tendemos a compararnos todo el tiempo. Así que para dejar de compararnos, primero es reconocer qué es el éxito para cada quien en las diferentes áreas, qué significa para ti. Y de verdad que hasta estaba escuchando un ejercicio muy bueno al respecto y decía, escríbelo, no solamente te quedes con, bueno, para mí el éxito, no, ¿qué es para ti el éxito? Para mí el éxito, a ver, laboral, económico, relaciones, salud y espiritual. ¿Cómo es el éxito para mí en cada una de estas áreas? Exactamente cómo se ve. Y lo que es muy interesante es que cuando podemos definir lo que es el éxito para nosotras o para nosotros, vamos a darnos cuenta que esa persona con la que yo me estoy comparando, que siento que
le está yendo increíble, que nos vamos a dar cuenta que realmente nadie tiene todas las áreas del éxito cumplidas. No todas las personas tienen todo cumplido y resuelto y perfecto como nuestra fantasía nos hace creer. Que también nos permite humanizar a la otra persona. Y al humanizar a la otra persona es poder darnos cuenta que sí, muy probablemente tiene muchas virtudes y le va muy bien en muchas cosas, pero también atraviesa momentos difíciles. Todas las personas, por más exitosas que sean, han tenido dolor, todas. El dolor en esta vida es inevitable y cuando yo puedo reconocer el dolor de otra persona, no se trata de sentirme mejor conmigo y decir como, qué bueno que a la otra persona le va mal y yo sentirme bien con eso, porque sería nuevamente destruir el edificio de esa persona para poder tener el edificio más alto yo. No, sino poder reconocer que nadie tiene todo resuelto. A todas las personas nos cuestan trabajo ciertas cosas. Mis retos van a ser diferentes a los tuyos y probablemente tú tienes áreas en la vida que ya tienes dominada que a mí me gustaría tener porque siempre va a haber alguien. Eso es algo muy interesante de la comparación. Siempre va a haber alguien que le vaya mejor que a nosotras o nosotros, que tenga, que tenga más, que siempre va a haber alguien. Eso, reconocerlo que sí, y si yo me la vivo comparándome con otras personas, voy a perder porque me estoy comparando, sí, con una fantasía, sí, con solo un área, y sí, también va a haber gente que también le vaya mejor en ciertas cosas y está bien, pero es poder, que me lleva al siguiente punto, además de reconocer el dolor de la otra persona y humanizar a la otra persona, también se trata de reconocer mis fortalezas, porque como les decía en un inicio, yo interesantemente voy a proyectar mis carencias en las fortalezas de la otra persona. Lo que yo siento que yo no tengo, como en el ejemplo de cuando vi la foto de mi expareja, yo encerrada en una casa, sin trabajo, que regresé a vivir a casa de mi mamá, la otra persona seguía trabajando, le iba súper bien según yo, tenía todas sus amistades, podía salir porque no tenía que cuidar a nadie del COVID y bueno, sí, varias abiertas. Y yo estaba encerrada y justamente lo que yo vi en esa persona de lo bien que le estaba yendo eran las partes que yo sentí que yo estaba estancada, que no estaba pudiendo avanzar, que me estaban doliendo. Eso es muy interesante. Entonces, vamos a enfocarnos en el otro lado de la moneda. ¿Cuáles son las áreas de tu vida? ¿Cuáles son tus características, tus fortalezas que te gustan? ¿Qué es aquello que te hace sentir orgullo? ¿Qué has logrado? ¿Qué te gusta? Y esto es muy interesante porque cuando yo empiezo a trabajar con alguien, independientemente de cuál sea el tema, voy a tocar ese tema, porque para mí el amor propio, por más cliché que suene, es una de las herramientas más poderosas en esta vida. Y entonces yo le pregunto a la persona, bueno, a ver, dime qué te gusta de ti. Es tan interesante que, que no, 9 u 8 de cada 10 personas no saben identificar o les cuesta muchísimo trabajo identificar aquello que les gusta de sí mismas o sí mismos. Es impresionante. Pero por el otro lado, si yo les digo, a ver, ¿cuáles son las áreas que quieres mejorar? ¿Cuáles son tus defectos? Esas se las saben por completo de memoria sin problema. Y esto ¿qué es lo que me dice? Que hay que trabajar el poder reconocer lo que nos gusta. ¿Y cómo hacerlo? Yo les voy a dar una de las herramientas más poderosas con las que yo trabajo y de mis favoritas, que es la lista de gratitud. Hasta tengo un episodio de cuando empezaba el podcast de la lista de gratitud, porque fue algo que me sirvió aparte muchísimo en mi duelo y en la vida en general, que lamentablemente tiendo a recurrir a ella cuando me la estoy pasando muy mal, cuando es una práctica, como la comparación. Si yo dejo de compararme, me permito practicarlo, reconocer que va a haber días fáciles y días difíciles. Y lo mismo con la gratitud. Entre más practico, más fortalezco el músculo de la gratitud. La gratitud o la apreciación hacia ti misma o hacia ti mismo. Se trata de escribir de 3 a 5 cosas al día que agradeces, aprecias o que reconoces de ti. Algo que a lo mejor te hace sentir orgullosa o orgulloso, algo que a lo mejor dices, sí, por aquí, definitivamente por aquí, es algo que me gusta. Al principio te va a costar trabajo reconocerlo. Es normal porque es una práctica, es un músculo que a lo mejor no has fortalecido y por lo general no fortalecemos. Y por el otro lado, también cada vez va a ir siendo más fácil, porque en un inicio me pueden decir, nueva, definitivamente yo no tengo nada que me guste y como no lo encuentro, no existe.
Que no lo encuentres significa que todo este tiempo te has estado enfocando en todo lo que no te gusta. Y ahora es hacer la práctica de decir, ahora qué es lo que sí me gusta, en qué me enfoco que sí valoro de mí. Y reconocer que es una práctica, que va a haber días fáciles y va a haber días que me cueste más trabajo. Y de esta manera empezamos a trabajar el parar y el detener esta comparación, el dejar de compararme sabiendo que no me va a llevar a ningún lugar. La próxima vez que te sientas mal contigo misma, contigo mismo, que te le estés pasando mal, que sientas que no sea suficiente, yo te invito a reflexionar con quién te estás comparando. Probablemente con alguien que conoces, con alguien que o que no conoces, o puede ser con una idea. ¿Dónde crees? Con una expectativa, con una idea de dónde crees que deberías estar. La próxima vez que te sientas mal contigo, pregúntate esto: ¿con quién me estoy comparando? Y reconócelo. El primer paso para empezar a cambiar y a detener la comparación es reconocerlo. Porque a veces dicen, es que así soy, Eva, yo simplemente me comparo y ya está. Es un hábito, no es parte de tu esencia, lo podemos cambiar. Todas las personas lo hacemos y lo hemos hecho. El chiste es reconocerlo para poder cambiarlo. Así que empieza reconociéndolo. Y recuerda que al final del día la vida es tan corta para pasarla comparándonos con alguien más, que aparte probablemente te has comparado con gente que hoy ya se te olvidó, ni siquiera vale la pena. El otro día estaba escuchando un mensaje que me encantó, que decía que en 100 años no vamos a estar aquí, ni tú, ni yo, nadie vamos a estar aquí. Las casas donde vivimos, los lugares donde vivimos, alguien más vivirá en esas casas o se utilizará ese terreno para alguien más, para algo más. Las cosas que tenemos las tirarán a la basura o serán de alguien más que ni siquiera saben que fuimos nosotras o nosotros los dueños, y, y se olvidarán de nosotros porque realmente no nos acordamos del nombre del abuelo, de mi abuelo, de la abuela, de mi abuela. Alguien puede checar el árbol genealógico, pero realmente quién era, no. Estamos aquí de paso, entonces dejemos de compararnos. Vamos a disfrutar lo que tenemos y hacer esa práctica de regresar la atención hacia mí. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias de verdad por todo el cariño que le dan a este proyecto, por todo el amor, por los reviews, por siempre estar echándole muchas porras. Los mensajes que recibo se los agradezco de todo, de todo, de todo corazón. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo por favor, todo pegado. Y si todo sale bien, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Superalo, por favor.